Radio Praga Internacional. Emisiones de la República Checa para el exterior. La hispanista Anna Houskova y Chocolate 000. Esos son los temas que veremos en esta nueva emisión de Radio Praga Internacional. Hola a todos, soy Cristina y os saludo desde nuestros estudios de la capital checa. En primer lugar, en el programa de hoy os invitaremos a conocer con nosotros, junto a Gonzalo Núñez, Chocolate 000, un nuevo chocolate artesanal del mejor cacao fino de aroma ecuatoriano. Y más adelante, como segundo tema, os invitamos a repasar con nosotros la trayectoria de una de las hispanistas más destacadas de Praga, Anna Houskova, que además acaba de ser reconocida con la medalla de la Sociedad Científica de la República Checa por sus méritos en el desarrollo de la ciencia. Esperamos que paséis un rato agradable en nuestra compañía y ahora ya pasamos con las noticias del día, esta vez con Juan Mutoni. Noticias. El Comité de Medios de la Cámara de Diputados de la República Checa anuló este jueves una resolución previa que instaba al ministro de Cultura, Otto Klempirch, a retirar del proceso de consulta el proyecto de ley sobre medios de servicio público. La decisión fue impulsada por la coalición gubernamental que cuestionó la validez del procedimiento mediante el cual la oposición había aprobado esas resoluciones en una sesión anterior en la que tenía mayoría circunstancial. El proyecto legislativo afecta directamente a la financiación de la radio checa y de la televisión checa, ya que plantea sustituir el sistema actual de tasas por financiación procedente del presupuesto estatal. La oposición advierte de que este cambio podría comprometer la independencia de los medios públicos y generar inestabilidad financiera. El Slavia de Praga conquistó este miércoles su título número 23 de liga local tras golear 5-1 a Jablonec en un estadio Eden vacío debido a la sanción impuesta después de los incidentes ocurridos en el reciente derbi contra el Sparta de Praga. A pesar de la ausencia de público, cientos de aficionados celebraron fuera del estadio mientras los jugadores y el cuerpo técnico festejaban discretamente el campeonato. Más de 60.000 niños en la República Checa actualmente viven sin un hogar estable, según datos de organizaciones sociales. Cada vez más familias terminan en centros de acogida debido a la falta de vivienda asequible. La organización Armadas Pasi advierte que esta situación tiene un impacto directo en la salud, la educación y el futuro de los menores. La entidad ha lanzado una nueva campaña titulada No los dejemos caer para sensibilizar a la sociedad y recaudar fondos destinados a servicios de apoyo de niños y familias en riesgo. La campaña busca garantizar que los niños puedan crecer en un entorno seguro y mantenerse en el sistema educativo. El Tribunal Municipal de Praga ha condenado a 7 extranjeros y un ciudadano checo por el tráfico de 32 kilogramos de cocaína desde Alemania hasta la República Checa, con penas que oscilan entre 4 y 8 años de prisión. El principal organizador del grupo ha recibido la pena más alta de 8 años de cárcel tras coordinar un sistema en el que la droga era ocultada en pasteles transportados en autobuses de línea desde Berlín hasta la estación de Florence en Praga. La organización realizó al menos 13 viajes entre agosto de 2024 y febrero de 2025. Según la sentencia, la cocaína era envasada al vacío en bloques de 1 kilogramo y escondida dentro de tartas cubiertas con crema para evitar su detección. Los mensajeros recibían alrededor de 1.000 euros por transporte. El tribunal también impuso expulsiones del país, suspensiones de condena y el decomiso de bienes a varios implicados. Y para este viernes se espera una jornada lluviosa y fresca en la República Checa. Predominarán los cielos nublados con lluvias y chubascos que afectarán inicialmente sobre todo a la mitad sureste del país, aunque durante el día las precipitaciones se extenderán a la mayor parte del territorio. De forma aislada también podrían producirse tormentas. Hacia la tarde y la noche las precipitaciones irán disminuyendo al igual que la nubosidad. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 11 y los 15 grados, mientras que en las zonas montañosas rondarán los 5 grados. Y estas han sido las noticias del día en Radio Praga Internacional.
Chocolat 000 se llama un nuevo chocolate artesanal que intenta abrirse paso en el complicado mercado checo. La diferencia es que se trata del mejor cacao fino de aroma ecuatoriano procesado en Kradupe, al norte de Praga. Así que podemos afirmar que se trata de genuino chocolate ecuatoriano hecho en Chequia, que respeta la tradición chocolatera del país sudamericano. Más con Gonzalo Núñez. Lo de Chocolat 000 en el nombre tiene que ver con la latitud 0 de la línea ecuatorial, un homenaje a su país natal. Arturo Ochoa, ecuatoriano, ideólogo de esta empresa, vive y respira cacao, está en su sangre. Nació y creció en una plantación de cacao y su sueño era dedicarse a esto en Chequia, a la elaboración del mejor chocolate artesanal posible, respetando la tradición de su pueblo para ofrecerlo al cliente checo. La chocolatería se llama Chocolat 000. Chocolat 000 porque queríamos combinar el origen del cacao con el nombre del chocolate. Entonces, chocolat, el chocolate, y lat es de latitud 000. Es la línea ecuatorial que es el origen del cacao, de donde proviene el cacao fino de aroma ecuatoriano, que sería la latitud 000. Entonces, el nombre es Chocolat 000. Yeah. Lo vi en acción recientemente a Arturo Ochoa vendiendo sus productos en un mercado público en Praga con mucho éxito, casi que le quitaban el chocolate de las manos, ejerciendo una función pedagógica también, enseñándole pacientemente a los posibles clientes sobre el origen y la importancia del cacao y dándoles semillas a probar, muestras gratis. Sí, uno de los aspectos importantes de la empresa como Ocholat es su misión, ¿no? O sea, ¿cuál es la misión de Ocholat aquí en la República Checa? Primero, nos parece que hay un desconocimiento de todo el proceso del chocolate, ¿no? Claro, después está la cuestión de la producción, entonces es como tratar de informar, ¿no? Y dar a conocer que no solamente es una golosina el chocolate, sino que el cacao, como materia prima del chocolate, es un superalimento que se denomina. Entonces es como dar a conocer un poco los beneficios del cacao, en este caso del cacao ecuatoriano. Y tras este enunciado, Arturo Ochoa comienza a enumerar los beneficios del cacao fino de aroma ecuatoriano. Entonces, entre los beneficios que tenemos, que es un gran alimento, ¿no? Es un gran alimento, un gran estimulante natural, tanto así que entre tantos beneficios que tiene, por ejemplo, uno de los beneficios que tiene el cacao, que es uno de los más grandes antioxidantes naturales. Entonces, esto ayuda a la regeneración de células, a la cuestión del prolongamiento del envejecimiento. Es un estimulante energético también. Entonces, ayuda en las glándulas del cerebro para la segregación de endorfinas y la serotonina, que es conocida como la glándula de la felicidad, por ejemplo. Por eso cuando uno consume chocolate está relacionado, y es comprobado científicamente. ¿El chocolate te hace feliz? Sí, porque estimula las glándulas del cerebro que segregan la serotonina. Serotonina es una palabra que se ha puesto muy de moda últimamente, pero también teobromina. Arturo Ochoa se explaya. Otro beneficio grande, por ejemplo, que no contiene cafeína, contiene teobromina. La teobromina ayuda como gran parte de la oxigenación de la sangre que va al cerebro y también estimula en este aspecto toda la cuestión de depresiones. Son esas conexiones de los energéticos naturales que nos ayudan físicamente a nuestro cuerpo, al metabolismo, y por lo tanto también ayudan al cerebro, ¿no? La cuestión de la sangre, la oxigenación de la sangre ayuda al corazón, la cuestión de la memoria por la teobromina, que nos ayuda a la concentración, nos ayuda a la memoria. Entonces, por ejemplo, para estudiar, para mantener a los chicos activos, es un gran estimulante natural. Entonces son cosas que desconocemos, ¿no?
todas las cuestiones científicas comprobadas por parte del consumo de cacao y por lo tanto de un chocolate que sea de acuerdo a parámetros del porcentaje, que tenga mayor cantidad de cacao en los chocolates. Chocolat 000 lleva poco tiempo en el mercado checo. Tienen su centro de operaciones en Kralupy, al norte de Praga, unos 30 kilómetros siguiendo el río Moldava, donde Arturo Ochoa tiene una tienda laboratorio-taller en la que hacen demostraciones y hasta arte con chocolate para regocijo de los menores. Como en el caso de Perú y Chile con el pisco, hay un largo debate entre los mexicanos y ecuatorianos, hermanos latinoamericanos todos, sin peleas, debate saludable relacionado con el origen del cacao. Arturo Ochoa explica que recientes hallazgos confirman el origen del cacao. De acuerdo a una reciente investigación arqueológica, encontraron de la cultura Mayo Chinchipe, que es una provincia en el Ecuador, en la Amazonía del Ecuador, hicieron unas excavaciones, unos arqueólogos, y encontraron vasijas de barro con decoraciones un poco relacionadas con granos. Encontraron dentro de la vasija un licor. El licor lo examinaron con toda la parte científica del carbón 14 y encontraron que este licor con la cerámica encontrada tiene 5.300 años de antigüedad. Luego, Arturo nos enseña una réplica de estas vasijas, la misma que él le muestra siempre a sus clientes checos, explicando el origen ecuatoriano del cacao. Esta es una réplica de la cerámica que tenemos y dentro es como una jarra, un jarrón, y dentro del jarrón es donde se encontró un líquido de origen del cacao que ya lo utilizaban hace más de 5.300 años en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, el cacao que se tiene en México, en Mesoamérica, tiene alrededor de 3.000 años de antigüedad. Quiere decir que desde la Amazonía, de lo que hoy llamamos Ecuador, en la cultura Mayo Chinchipe, que era en ese tiempo, se demoraron 2.000 años hasta expandir todos los productos hasta Mesoamérica. Este descubrimiento significó un terremoto cultural, ya que hasta entonces se creía que el cacao primero se cultivó en Mesoamérica hace unos 3.000 años, lo que llena de orgullo a Arturo y a todos los ecuatorianos, por supuesto. Parte de la misión también es dar a conocer al Ecuador, ¿no? Aquí se desconoce mucho la parte de Ecuador. Ecuador es el mayor productor de cacao en América Latina, ¿sí? Está por encima de Brasil, siendo un país tan pequeño. Es el mayor productor de cacao. Es increíble, ¿sí? Es el tercer país productor en el mundo, ¿sí? Está por cantidades inmensas Costa de Marfil y Ghana, y Ecuador es el mayor productor de cacao en América Latina, ¿sí? Siendo un país pequeño. Y de ahí viene la cuestión del origen, porque es un poco también relacionado con la historia, el origen del cacao en Ecuador, y siguen las investigaciones todavía. Sí. Es justamente eso, o sea, es la misión de Ocholat, ¿no? Es dar a conocer el Ecuador, dar a conocer el origen del cacao. No es nada en relación con Mesoamérica, ni con los hermanos mexicanos, ni los otros latinos, pero simplemente es parte de historia, ¿no? Entonces, la historia cambia cuando tenemos nuevas investigaciones, en este caso investigaciones arqueológicas y pruebas científicas que nos demuestran el origen mucho más antiguo del cacao. Arturo Ochoa finaliza diciendo que el chocolate no tiene por qué ser dulce. El chocolate es para ellos, los ecuatorianos, una bebida amarga, una bebida ceremonial. Los españoles llegaron a México y le pusieron azúcar al chocolate. Los suizos y los ingleses agregaron la leche y ahora el chocolate es uno de los mayores negocios del mundo, aunque injustamente los países productores de cacao son los que menos dinero ganan en todo esto. En el año que se retira como profesora de la Universidad Carolina de Praga, la destacada hispanista y referente Anna Houskova acaba de ser reconocida con la medalla de la Sociedad Científica de la República Checa por sus méritos en el desarrollo de la ciencia. En esta entrevista repasa su enorme trayectoria, el valor descomunal de la poesía, la singular tradición de la traducción checa y, además de insistir en su gran enseñanza, ofrece también una advertencia contundente. Más con Juan Pablo Bertaza. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario
con las palabras que pienso y declaro. En un año clave de su trayectoria, la hispanista Anna Houskova acaba de recibir una distinción que, aún siendo oficial y transparente, no deja de evocar sutilmente a las antiguas sociedades secretas, la Medalla de Honor de la Sociedad Científica de la República Checa por sus méritos académicos. La ceremonia se llevó a cabo en el aula magna del Carolinum y tuvo dos partes. Por la mañana, la entrega del premio con un discurso del rector de la Universidad Técnica, Michal Piechowczyk, y por la tarde un debate entre un grupo de renombrados intelectuales con la presencia del presidente Petr Pavel, lo que resaltó la relevancia pública del encuentro. Han logrado, gracias a la tradición también y a los miembros, juntar gente, son más de 100 personas. Es una sociedad utópica, digamos, ¿no?, de los eruditos. Y sus premios que dan son interesantes porque lo dan a los científicos, pero también a los maestros, incluso a los maestros de provincia, y a los estudiantes, no solo universitarios, sino que también del instituto. Entonces había 17 personas que recibían la medalla ese día en el aula que es del rectorado de la universidad. Y hay 2 medallas, digamos, principales, solo 2, y para mí una de ellas y otra para un científico alemán. Así que un orgullo para mí y mucha alegría también porque le dan un reconocimiento a las humanidades, porque la sociedad son más bien los eruditos, los científicos de ciencias naturales, de matemáticas, y digamos el mayor premio checo de este año lo dan a una persona de literatura española y hispanoamericana, ¿no? Genial. Por supuesto, en momentos así suelen aflorar a la memoria algunos recuerdos de los inicios de una trayectoria tan extensa. Yo creo que lo primero que me impresionó de literatura como lectora, joven, adolescente, fue Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Y claro, no pensaba ni estudiarlo ni dedicarle el resto de la vida a la literatura en español. Pero después hay casualidades en la vida, entonces en el instituto tenía la lengua española y después aquí antes se estudiaban 2 especialidades. Yo quería hacer la literatura checa y la segunda, la española, pero la segunda se ha vuelto la primera para el resto de la vida. Recuerda a Houskova que aquel libro lo descubrió en la biblioteca familiar, donde de hecho había varias obras de literatura en español, entre otros motivos porque su abuela era traductora y su abuelo trabajaba en una editorial. Ella recuerda sobre todo unas ediciones de los años 20 y 30 que incluían traducciones de libros como Tierra Purpúrea de Guillermo Enrique Hudson. De hecho, explica Houskova que a diferencia de otros países de la región, la literatura hispanoamericana empezó a traducirse ya en esos años en territorio checo, es decir, mucho antes, por ejemplo, que en Polonia, y cita el caso de La vorágine de José Eustacio Rivera, cuya traducción al checo es sorprendentemente una de las primeras. En otras palabras, la traducción en Chequia cuenta con una riquísima tradición que se remonta incluso a los años del Resurgimiento Nacional a comienzos del siglo XIX. La misma lengua resurge con traducciones. Se traduce, por ejemplo, Atala de Chateaubriand en 1805, ¿no?, para darle a la lengua checa ese nivel, no solo de lengua que habla el pueblo y los sirvientos, sino que ese nivel alto de cultura. Entonces, la traducción para nosotros es un valor nacional, digamos, que yo creo que no ocurre lo mismo en otras lenguas.
Jugando un poco con el concepto de diglosia que Augusto Roa Bastos utilizaba para describir la situación lingüística en Paraguay, Houskova comenta con una sonrisa que antes del resurgimiento nacional el checo ocupaba un lugar parecido al del guaraní, una lengua viva, cotidiana, pero socialmente relegada, todo lo cual cambió de manera drástica en el siglo XIX. El checo en el siglo XIX realmente estaba unido con la literatura, la traducción. Incluso el concepto de la nación, nosotros la tenemos lingüística. Checo, de nacionalidad checa, es quien habla checo. En México no es así, ¿no? Incluso en España no es así, porque quien habla español no se identifica con una pequeña nación. Aunque tiene cierta experiencia en ese terreno, Houskova no se considera del todo traductora. Sí trasladó al checo en sus épocas de estudiante algunas obras de teatro y después ensayos tan desafiantes como Entre lo uno y lo diverso de Claudio Guillén. Sin embargo, cuenta que terminó por alejarse de la traducción cuando al terminar la universidad se abrió un concurso en la Academia de Ciencias. Se presentó, la aceptaron y trabajó allí durante nada menos que 17 años. Ahí tuve que escribir la tesis de doctorado, tuve que profundizar en el conocimiento no solo literario, sino que contextual. Y siempre más, si uno empieza a profundizar, siempre más se acerca a la filosofía. Y realmente yo recuerdo mi estancia en la ciencia de academias como un trabajo muy, muy difícil, justamente porque trataba de comprender filosofía y era realmente un trabajo muy, muy intenso, muy exigente, aunque era una época muerta culturalmente, la época del socialismo acá. No nos exigían publicar, no nos exigían nada, era un poco realismo mágico, ¿no? Estábamos encerrados para leer, nuestro trabajo era estudiar. Cuenta que en 1971 hizo su tesina sobre la idea del tiempo en 100 años de soledad, es decir, cuando se trataba de un libro reciente y no había casi nada escrito al respecto. Luego se dedicó a estudiar las novelas del regionalismo, en las cuales descubrió cierta desobediencia de los mandatos europeos, ya que muchas de ellas podían empezar como una novela de amor y desembocar, por ejemplo, en una exploración y estudio de la selva. Desde entonces, Houskova se ha convertido en una figura clave del hispanismo checo, formando hasta el día de hoy a los futuros especialistas, un rol que le permite ir detectando tanto los cambios como lo que permanece a lo largo de los años. Hay algo constante y es lo que a mí me interesa. En la literatura el grano está en la poesía, ¿no? Ahí está el centro del arte, de la palabra. Entonces, los estudiantes de ahora tal vez leen menos poesía que antes, pero cuando la leen hacen los mismos descubrimientos y lo que yo les ofrezco, lo que a mí me interesa es estar atentos, ¿no? Lectura atenta. No solo en la poesía, en general, estar atento a la vida, a todo, me parece algo que enriquece, ¿no? Que inspira. Los estudiantes, aunque no conocen mucho, no tienen mucha experiencia de leer poesía, algunos sí, pero pocos, pero les encanta, ¿no? Me dicen en el seminario, yo no puedo hablar de este poema porque yo no comprendo poesía. Y dice cosas interesantísimas. Y yo después le digo, ¿cómo que no? No puede ver la poesía, ¿no? Entonces tienen la capacidad de impresionarse, la capacidad creativa. Eso es lo constante. Ahora bien, ¿qué entiende exactamente Houskova por eso de estar atento? Bien, gracias por la pregunta. Yo creo que es otra cosa que prestar atención, ¿no? Si presto atención, soy yo autónomo, le presto atención. En cambio, estar atento es percibir, capacidad de impresionarse a lo que viene, en lo que
puedo, digamos, estar en contacto con algo que no soy yo, ¿no? Es, digamos, una situación recíproca de diálogo, pero es también estar abierto y capacidad de encantarse, ¿no? Entonces, estar atento es no el otro, pero es el tú, ¿no? Ese encuentro, compartir algo, salir de lo egocéntrico y saber que el mundo es ancho y ajeno y que no es tan ajeno como parece, ¿no? Si bien ella considera que la poesía condensa el máximo poder de la palabra, el otro género fundamental en su carrera fue el ensayo, como demuestra la gran circulación que en la actualidad sigue teniendo su libro Visión de Hispanoamérica, Paisaje, Utopía y Quijotismo en el ensayo y en la novela. Me impresionó a mí misma leer a los ensayistas, a los pensadores, a los filósofos hispanoamericanos y quería difundirlo más acá, no solo entre los estudiantes, sino que también con una antología traducida, porque para los europeos América Latina es un objeto de su investigación, de su interés turístico, pero no lo toman como sujeto de su propia reflexión. Yo estoy terminando en la universidad, por desgracia, pero las clases que doy lo llamamos filosofía hispanoamericana, filosofía sin más, como decía Leopoldo Sea, ¿no? Entonces los hispanoamericanos ven antes que nosotros, por ejemplo, la crítica del positivismo a fines del siglo XIX. Leopoldo Sea dice que todo el mundo allá se daba cuenta de que ha llegado en un callejón sin salida. En otras palabras, ella dice que para estar adelantado hay que tratar de leer a los que escriben en español, y entre ellos, tal vez siempre el más adelantado sea Jorge Luis Borges. Claro, porque él tiene eso que tiene la literatura, que tiene el arte, ver algo con una vista que no se te ocurre, ¿no? Ver algo de otra forma. Y no sé si él escribe, por ejemplo, Historia de la Eternidad, ¿no? Entonces es una paradoja, es un oxímoron, ¿no? Pero es muy, muy inspirador, que es también la literatura. Yo he publicado un libro sobre Borges en que justamente quería verlo más en relación con lo argentino, porque acá se leía como un francés, ¿no? Se leía con los temas de juegos con el tiempo, con el espacio, con la eternidad, pero no se veía en ese contexto argentino, primero, y segundo, quería verlo como ensayista, porque él se leía como cuentista acá, ¿no? Y sus ensayos son maravillosos, ¿no? Y tiene realmente esa capacidad de decir en un ejemplo concreto lo básico. Borges cuenta que en su casa, cuando era niño, venía gente y recitaban poesía, leían poesía. Entonces alguna vez Evaristo Cariego, un poeta, leía un poema y él tenía un adolescente, de pronto se dio cuenta de que es otro español, que no es el español que él escucha. Entonces tuvo una impresión, ¿no? Entonces, en ese episodio autobiográfico, Borges dice lo básico de la poesía, pero del arte en general. Muy interesante porque su mamá dice, ¿por qué quieres escribir sobre Evaristo? Y Borges le contestó, porque es nuestro amigo. Gracias a la vida. Y aquí llegamos al final de esta emisión de Radio Praga Internacional. Gracias a todos y hasta la próxima.